acompañan, que nos ve a través de las redes sociales. Muy buenos días para ustedes, honorables concejales. Muy buenos días para el equipo interadministrativo del Consejo Municipal. Muy buenos días para los representantes del Colegio Camilo Torres, del Colegio San Luis. Un saludo muy especial a nuestro mayor Patiño, Distrito Militar 47. Señor secretario, por favor, hacer llamado a lista para verificar el quórum del día de hoy. Gracias, presidente. Cordial saludo para usted y para la mesa directiva, así como para las honorables concejalas y los honorables concejales del municipio de Zipaquirá. Ciudadanía presente en las instalaciones del recinto del Consejo Municipal. Al mayor Patiño del Ejército Nacional, Distrito Militar 47, y ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. Señor presidente, me permito informarle que siendo las 7:40 de la mañana, me permito abrir el registro para realizar el respectivo llamado a lista. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Muy buenos días para todos. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador, presente. Bastidas Corredor, Alba Daniela. Muy buenos días para todos y para todas. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Muy buenos días, presidente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Cañón Parra, Rigoberto. Milano Sánchez, John Alexander. Muy buenos días para todos y todas. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. González Salamanca, Luz Ángela. Muy buenos días para todos. Presente. Gualteros Pulido, Pablo Alberto. Con los muy buenos días, presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. León Martínez Cristóbal. Con los muy buenos días para todos, presente León Martínez Cristóbal, Nuevo Liberalismo. Méndez Castillo Roberto. Buen día para todos, presente Roberto Méndez. Pérez Rodríguez Javier. Con los muy buenos días para todos, presente Javier Pérez Rodríguez, Partido de la U. Pinzón Sánchez Marta Lorena. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Buen día para todos. Presente Andrés Oliver Quintana Cárdenas, representante del partido AICO, Autoridades Indígenas de Colombia. Quiroga Cuervo Paula Andrea. Muy buen día para todos, presente. Rincón Peña Anderson Damián. Muy buenos días para todos, Damián Rincón, presente. Emerson Antonio. Bendecido día para todos, Emerson Antonio Roa Romero, Partido de la U. Balbuena Ocampo Lady Carolina. Muy buenos días para todos y para todas. Carolina Balbuena, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Muy buenos días para todos. Presente Holman Villarraga, Partido Cambio Radical. Señor presidente, le informo que el llamado a lista ha sido contestado por 15 de los 17 honorables concejales del municipio de Zipaquirá, por lo tanto tenemos quórum decisorio y deliberatorio. Muchísimas gracias, señor secretario. Por favor, hacer llamado a lista a la concejala Lorena Pinzón. 7:43. Pinzón Sánchez Marta Lorena. Buen día para todos. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Gracias, presidente. Acta número 92, ordinaria de 2026, sesión número 92, orden del día correspondiente a la sesión plenaria ordinaria del día 18 de julio de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Zipaquirá. Quinto, lectura de la resolución número 26 de 2026, por la cual se rinde homenaje a la ciudad de Zipaquirá en la conmemoración de su 426º aniversario de su fundación hispánica y se dictan otras disposiciones. Sexto, palabras del concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente del Honorable Consejo Municipal. Séptimo, intervención historiográfica Zipaquirá Tierra de Ensueño por parte del concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente del Consejo, en homenaje a la ciudad de Zipaquirá. Octavo, intermedio musical a cargo del maestro Haider Mariño, formador de las escuelas de formación artísticas y culturales de la alcaldía de Zipaquirá.
Noveno, reconocimiento a las instituciones educativas de Zipaquirá. A. Resolución número 27 de 2026, Institución Educativa Colegio Camilo Torres de Zipaquirá en sus 30 años de actividades educativas. B. Resolución 28 de 2026, Institución Educativa Colegio San Luis de Zipaquirá en sus 50 años de actividades educativas en Zipaquirá. Décimo, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Onceavo, lectura de comunicaciones. Doceavo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. La suscriben el concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente, el concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, primer vicepresidente, el concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente, y Julián Felipe Quintero Rodríguez, secretario general. Muchísimas gracias, señor secretario. Siendo las 7:45, por favor, abrir registro para la votación nominal del orden del día. Gracias, presidente. Como usted bien indica, siendo las 7:45 de la mañana, me permite abrir registro para realizar votación nominal al orden del día anteriormente leído. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Positivo. Bastidas Corredor, Alba Daniela. Positivo. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Positivo. Fulano Sánchez, John Alexander. Positivo. González Salamanca, Luz Ángela. Positivo. Gualteros Pulido, Alberto. Positivo. León Martínez Cristóbal. Positivo. Méndez Castillo, Roberto. Positivo. Pérez Rodríguez Javier. Positivo. Pinzón Sánchez, Marta Lorena. Positivo. Quintana Cárdenas, Andrés Oliver. Positivo. Quiroga Cuervo, Andrés. Positivo. Rincón Peña, Anderson Damián. Positivo. Gerson Antonio. Positivo. Balbuena Ocampo, Lady Carolina. Positivo. Vanegas Villarraga, Holman Camilo. Positivo. Señor presidente, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobado con 16 de los 17 votos posibles del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá, positivos todos. Muchísimas gracias, señor secretario. Aprobado el orden del día. Antes de continuar con el mismo, por favor, hacer llamado a lista al honorable concejal Rigoberto Cañón Parra, 7:47 de la mañana. Cañón Parra, Rigoberto. Muy buenos días, presente, concejal Rigoberto Cañón, Partido Colombia Renaciente. Gracias, presidente. Tercero, himno de la República de Colombia.
Señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Cuarto himno del municipio de Zipaquirá. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, Noruega y Catual, de próceres, cuna, santuario y Edén. Mirad cómo enhiesto el Zipa orgulloso, orada las nubes, sereno y audaz, Señor que domina el valle florido, no se alza el soberbio palacio de sal. Así cual la cumbre llevemos altivos el nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro lema siempre prosperar. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, Noruega y Catual, de próceres, cuna, santuario y Edén. De 2026, por la cual se rinde homenaje a la ciudad de Zipaquirá en la conmemoración del 426º aniversario de su fundación hispánica, y se dictan otras disposiciones. Señor secretario, dar lectura a la resolución número 26, por la cual se rinde homenaje a la ciudad de Zipaquirá. Gracias, presidente. Resolución número 26 de 2026, julio 18, por la cual se rinde homenaje a la ciudad de Zipaquirá en la conmemoración del 426º aniversario de su fundación hispánica, y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Zipaquirá, en uso de sus facultades legales y considerando que, según documentaron los cronistas e historiadores, el origen de Chicaquicha, nombre indígena de la primitiva Zipaquirá, que significa pie del Zipa, tenía asiento en el Cerro del Zipa, en el sitio hoy llamado Pueblo Viejo. Su nombre aborigen, Chicaquicha, equivale a nuestro cercado grande, o Chipaquicha, igual a pi de nuestro padre, o Chicaquirá, o Chicaquica, que significa pie del Zipa o ciudad del Zipa, que se remonta a épocas anteriores a la conquista, cuando la población indígena se asentaba en el punto hoy denominado Pueblo Viejo, en proximidad a los rudimentarios yacimientos de sal que concedieron a esta villa un inimaginable poder económico, social, cultural y político, que para el año 1600 hace presencia en nuestro territorio el oidor Luis Enrique, quien determina el traslado del viejo poblado hacia el prominente valle conocido como Pacamquem, teniendo lugar la fundación hispánica de Zipaquirá el 18 de julio del año mencionado, integrando para ello los indios de los repartimientos de Zipaquirá, así como parcialidades de las capitanías de Guarativa, Supativa, Farbativa, Itativa, Suacativa, Gotaque, Unativa, Tenemenquirá, Gotaque, Itute de Pacho, Cogua, Tibitó y Nemesa, con un total de 410 tributarios y sus familias,
lo que sumó una población inicial de 1.200 personas. Que gracias a la riqueza salina del territorio, el espíritu valiente de nuestras gentes y a la sangre libertaria de los aguerridos patriotas de la noble villa, Zipaquirá se consagró como epicentro de la independencia, aportando vidas y recursos que hicieron posible la campaña libertadora, que configuró a las 5 naciones bolivarianas y consolidó la época republicana de nuestro país. Que hoy, 18 de julio, nuestra ciudad de Zipaquirá conmemora el 426º aniversario de su fundación hispánica, hecho que nos llena de orgullo y amor patrio por la grandeza que ha caracterizado a la hidalga villa que acogió la revolución comunera, la que ofrendó en el cadalso vidas preciosas y que aportó sus recursos salinos por la independencia. La ciudad pujante y altiva que forjó a un premio Nobel de literatura, a inmortales músicos y poetas, a los indomables campeones deportivos que hacen vibrar al planeta y que abriga en su seno a la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal, signo indeleble de admiración y fervor en el mundo entero. Que el Consejo Municipal de la ciudad exalta los valores patrios, promoviendo para ello entre los ciudadanos los más puros sentimientos de identidad, civismo, respeto y sentido de pertenencia, como preclara expresión de los auténticos valores que caracterizan a los zipaquireños y su justo tributo de gratitud por su papel protagónico en la consolidación del Estado. Que hoy, desde esta corporación, queremos exaltar la importancia de esta tierra salinera, que se ha destacado como capital de la provincia de Sabana Centro, además de ser una ciudad de gran importancia a nivel departamental, nacional e incluso internacional por sus tradiciones, sus gentes, sus valores culturales, religiosos, económicos, turísticos y arquitectónicos que dan abrigo a propios y a visitantes. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo primero. Conmemorar con solemnidad, gratitud y orgullo el 426º aniversario de fundación hispánica de nuestra amada ciudad de Zipaquirá. Artículo segundo. Rendir homenaje perenne a la grandeza y pujanza de nuestra Villa de la Sal, hoy 18 de julio de 2026, en el recinto de la corporación, lo cual se constituye como hito histórico y cultural para la remembranza de tan importante hecho. Artículo tercero. Publíquese esta resolución a través de los diferentes medios de comunicación del Consejo Municipal de Zipaquirá. Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en el Consejo Municipal de Zipaquirá a los 18 días del mes de julio del año 2026. La suscriben el concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente, el concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, primer vicepresidente, el concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente, y Julián Felipe Quintero Rodríguez, secretario general. Muchísimas gracias, señor secretario. En el siguiente punto. Gracias, presidente. Sexto, palabras del concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente del Honorable Consejo Municipal. Gracias, secretario. Le damos el uso de la palabra al honorable concejal Damián Rincón, presidente de la corporación. Muchísimas gracias, presidente. Hoy, en conmemoración de los 426 años de esta gran ciudad llamada Zipaquirá, primero me permito saludar a ustedes, honorables concejales, que, como lo hice a mis espaldas, son la voz del pueblo y de más de 175.000 habitantes en el municipio de Zipaquirá. Saludar a la institucionalidad, al ejército municipal, en cabeza de usted, Mayor Patiño, del Distrito Militar 47. Muchas gracias por hoy estar acá. Saludar especialmente a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, al equipo interdisciplinario del Consejo Municipal, a usted, secretario general, doctor Julián Felipe Quintero Rodríguez. Saludar al maestro Haider Mariño, formador de las escuelas de formación de Zipaquirá. Saludar especialmente al Colegio Camilo Torres, en representación de sus profesores y su rectora que nos acompaña el día de hoy. Saludar especialmente al Colegio San Luis del municipio de Zipaquirá en la conmemoración de sus 50 años, sirviéndole a los zipaquireños y a todos sus profesores que nos acompañan el día de hoy.
como también a los líderes que nos acompañan el día de hoy en las barras. Me permito leer estas palabras. Zipaquirá tiene 426 años de historia. Fue fundada oficialmente como asentamiento colonial el 18 de julio de 1600 por el autor español Luis Enríquez, aunque su erección formal como municipio se consolidó más tarde, el 5 de octubre del año 1638. Hoy nos reunimos en esta corporación para celebrar un nuevo aniversario de nuestra querida Zipaquirá, una tierra que nos llena de orgullo por su historia, por su cultura, por su riqueza patrimonial y sobre todo por la calidad humana de su gente. Calidad humana que hoy ustedes, 17 honorables concejales, reflejan a la ciudadanía y a los más de 175.000 habitantes. Celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad es recordar a quienes con esfuerzo y amor han construido el municipio que hoy disfrutamos. También es nuestro compromiso desde esta corporación para trabajar unidos, para que Zipaquirá siga creciendo con oportunidades, seguridad, desarrollo y bienestar para todos. Algo que dejamos plasmado en un plan de desarrollo que fue aprobado por la mayoría de la corporación. A quienes hoy tienen diferencias, también resaltar su buena labor dentro de la misma. Como hay la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio, fortalecer el sentido de pertenencia y sembrar esperanza en las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que hoy están detrás de nosotros y que vienen una oportunidad de llegar a este escaño de ser honorable concejal. Para que continúe una historia llena de progreso y solidaridad. Que este aniversario sea una ocasión para sentirnos más orgullosos que nunca de ser zipaquireños y para reafirmar nuestro compromiso con la ciudad. Más allá de nuestras diferencias, nos une el amor por nuestra ciudad. Feliz cumpleaños Zipaquirá, que Dios bendiga esta tierra, la tierra que nos vio crecer y a los que hoy están por adopción. A cada una de las familias que hacen grande este maravilloso municipio. Muchas gracias a todos por el día de hoy estar acompañándonos en la Corporación Consejo Municipal de Zipaquirá. Con gusto, concejal. Secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Gracias, presidente. Séptimo, intervención historiográfica Zipaquirá, tierra de ensueño, por parte del concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente del Consejo, en homenaje a la ciudad de Zipaquirá. Muchísimas gracias, señor secretario. Hoy, por esta corporación, contar con varios de ustedes dentro de sus profesiones son maestros, varios de ustedes dentro de sus profesiones le rinden a la ciudadanía zipaquireña un servicio más allá de ser concejal, porque tienen unas profesiones importantes dentro de la ciudad. Más allá de invitar a un historiador, más allá de invitar a una persona que de pronto durante muchos años nos ha acompañado dentro del recinto y ha dado ese conocedor de la historia en el municipio de Zipaquirá, hoy le damos la oportunidad a un compañero de nosotros que es profesor, que es educador y que aparte de ello es historiador. Para mí hoy es un momento muy importante la palabra a usted, honorable concejal Pedro Alvarado, historiador y segundo vicepresidente de esta corporación. Muchísimas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Por supuesto, extender un cordial saludo a cada uno de mis compañeros, los honorables concejales del Consejo Municipal de la ciudad de Zipaquirá. En el día de hoy también extender un saludo, por supuesto, al Ejército Nacional, a cada una de las personas que nos acompañan en el día de hoy, en especial al Colegio Camilo Torres, con su rectora Gloria del Pilar Niño, que nos acompaña en el día de hoy con parte de su equipo interdisciplinario, al Colegio San Luis, que nos acompaña desde siempre, con más de 50 años de trayectoria, también con cada uno de ustedes, que los conozco hace mucho tiempo y que sé de la trascendencia y el don de gentes que tienen en el municipio de Zipaquirá y el aporte educativo, académico y por supuesto de tradición cultural e histórica en el municipio de Zipaquirá. Creo que hoy es uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad de Zipaquirá y la celebración de los 426 años no solo obedece estructuralmente a aquella fundación de carácter español que por siempre hemos escuchado con respecto al oidor Luis Enríquez un 18 de julio del año 1600. Quise en el día de hoy, aparte de traerles pues algunos datos históricos y espero no aburrirlos, tratar en lo posible quise documentarme y traer una serie de datos que de pronto tal vez no sabemos y no sabemos en qué tierra anduvimos
Y hay una serie de preguntas que tal vez nos referimos e incluso ni siquiera sabemos en qué territorio tan rico y en qué patrimonio histórico y cultural de la nación nos encontramos. Por esa razón, quiero comenzar con una frase que se titula de la siguiente manera. Yo diría que con sal de Zipaquirá fue bautizada la República de Colombia. Esa frase la dijo Alberto Lleras Camargo, alias el Monarca, o también llamado el Muelón, que fue presidente de la República de Colombia. Y esto pues fue una frase erigida en el año 1960 por la importancia capital que había tenido el municipio de Zipaquirá en las guerras libertarias, en las guerras patrias, y también por los acontecimientos que aquí se generaron. Pero no quisiera comenzar precisamente mi intervención sin antes hablar de lo siguiente. Más allá de hablar de los nombres y de las características que fundamental tienen, si nosotros hablaríamos de la fundación española, que es el año del 18 de julio del año 1600, podríamos establecer que Zipaquirá tiene 426 años de historia. Sin embargo, la caracterización fundamental es que aquí ya había un asentamiento indígena y ya había una fundación indígena. Y anterior a eso existe toda una tradición histórica que nos habla precisamente de las investigaciones que hasta hoy en día se recogen en los hallazgos arqueológicos que se tienen. Y para eso quise traerles algunos datos importantes. Si nosotros hablamos de que la fundación española, partiendo de eso, es del año 1600, estaríamos hablando de 426 años. Y eso querría decir que la ciudad de Zipaquirá sería incluso en mayor extensión y en mayor criterio historiográfico, estaríamos hablando que se creó incluso antes de la misma San Petersburgo, también llamada Leningrado Petrogrado, en el caso de Rusia, que fue capital del Imperio Ruso y del Imperio de los Zares. Esa fue fundada precisamente el 27 de mayo de 1703. Estaríamos hablando de unos centenares de años más antigua la ciudad de Zipaquirá que incluso la misma San Petersburgo, que fue capital de Rusia. Pero no hablaríamos de eso. También les traigo otro dato. Incluso esta ciudad, siendo la fundación española, no estoy hablando de la fundación indígena, ni mucho menos la fundación lítica, estaríamos hablando que más allá de eso, puede ser incluso más antigua que la misma fundación británica del 26 de julio de 1788, cuando fue fundada la ciudad de Nueva York. Y esta ciudad, que tiene una tradición incluso mucho más antigua, que efectivamente les mostraré a partir de datos, incluso de investigaciones que pues he venido haciendo por más de 3 meses con respecto a los datos que les traía en el día de hoy. Efectivamente, pues según la historiografía, nosotros sabemos que en Zipaquirá tenemos de cierta manera la capacidad de haber tenido algunos nombres, como el caso de Chicaquichá, donde también se le decía Chicaquirá, Chicaquicá, e incluso Zipaquirá, un tiempo después, con respecto a una historia que tal vez nosotros hemos venido escuchando con respecto a Zipa, que tenía que ver con el tema del cacicazgo, y Kira, que tenía que ver exclusivamente con su esposa. Otros dicen que realmente, pues, en tierra chipcha significaba nuestro cercado grande, pie de padre, pie de cumbre, pie del cerro, pie de cima. Sin embargo, no quisiera ahondar en los datos que tal vez nosotros podemos conocer como zipaquireños. Me gustaría saber acerca de algunas preguntas que tal vez nosotros le podríamos hacer y nos hacían algunos foráneos o algunas personas que incluso vienen a visitar nuestra Catedral de Sal. Y cuando sabemos, por ejemplo, que norteamericanos o europeos vienen a nuestras tierras y nos preguntan, venga, efectivamente usted me dice que tiene una de las maravillas más, no solo más antiguas, sino más exuberantes a 180 metros bajo tierra. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes tienen depósitos de sal? Y entonces cuando le preguntan a un zipaquireño esto, vamos a comenzar a divagar acerca de, no, pues nosotros tenemos la mina, pero no sabemos del por qué. Hace más de 365 millones de años, el Océano Atlántico cubrió las vastas costas, principalmente de todo el territorio de lo que actualmente es Venezuela y parte de Colombia. Y después de eso, más o menos entre los 165 millones de años, se formó una especie de mar interno que después, por presión de transgresión y regresión de las mismas aguas de hielo que se generaron en las mismas glaciaciones, se formó un mar interno del cual se fue desecando a medida de millones de años, lo que formó hace relativamente poco tiempo lo que nosotros llamamos el domo salino. Y ese domo salino, pues que tiene toda una estructura que precisamente es el tema de la sal, pues fue uno de los descubrimientos que se hicieron exclusivamente el tema de los muiscas y que lo aprovecharon exclusivamente para toda la historia que tenemos nosotros. Pero les quiero dar otro dato, no solo el tema de que Zipaquirá fue escenario de la rebelión comunera en 1781, o quizás, como lo tienen en la imagen, uno de los presidentes de la República de Colombia, Santiago Pérez Manosalva,
o incluso Roberto Magdual o Carlos Cortés, y entre otros tantos, que han venido haciendo una trascendencia importante en Zipaquirá y que siempre hemos venido escuchando en los cumpleaños. Pero significativamente ustedes pueden creer que dentro de los datos que les traigo, nosotros hablaríamos de que efectivamente aquí hubo un poblamiento incluso antes de los indígenas. Y la pregunta es, si nosotros decimos que aquí existieron los indígenas muiscas y que a la llegada de los españoles, que ya les voy a hablar un poco de eso, había una población de aproximadamente 1.200 indígenas en el sector de Pueblo Viejo, en lo que se conoce actualmente en el sector más arriba del sector de Salinas y de Blanca, donde les voy a hablar más adelante, sabían que cuáles serían nuestros ancestros. Nuestros ancestros probablemente sean Homo sapiens, pero la pregunta del millón, si nosotros nos hablan historiográficamente que estos posiblemente se dieron en África y que de ahí de la salida de África hacia Europa, ¿cómo vinieron a las costas de Sudamérica a venir a tener una progresión? ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos encontrar que existen 3 periodos a tratar. Un periodo que se llama el periodo premuisca, el otro periodo muisca y el otro periodo de carácter hispánico. El periodo premuisca pues marca la historia y significa pre antes de los muiscas, es decir, antes de la llegada de los indígenas o los aborígenes. Resulta y pasa que más o menos entre el año 1960 la Universidad de Columbia, junto con la Universidad de Indiana de los Estados Unidos, realizó toda una investigación en lo que nosotros conocemos hoy como las rocas de Labra, descubriendo algunos sedimentos que se encuentran por datación de carbono 14, aproximadamente de 12.400 años. Y efectivamente encontraron una serie de huesos que corresponden a un estrato geológico que se llama el estadial Fúquene, con predominio de clima frío y clima de páramo. Sin embargo, estos pues datan exclusivamente de un periodo posterior y la pregunta del millón, ¿cómo llegaron esos primeros pobladores antes de los indígenas acá, que serían los ancestros de los ancestros nuestros? ¿De dónde llegaron? Hay una teoría que habla que efectivamente estos pudieron llegar por la cuenca del río Orinoco, otros que sencillamente llegaron por Venezuela, principalmente colindante con la serranía del Perijá, que se encuentra entre el departamento del Cesar y la Guajira, y lo que nosotros conocemos extendiendo hacia Venezuela en el sector del estado de Zulia. Y probablemente llegaron acá. Y hay quienes hablan de una teoría incluso más pseudocientífica que habla de la estructuración, de que muchos de esos hombres vinieron de diferentes continentes que posiblemente se hundieron, entre los cuales se encuentra la Atlántida en el Océano Atlántico, que por eso lleva su nombre, o incluso el continente de Mu, que se encontraba precisamente en lo que se conoce como el Océano Pacífico. Dentro de este periodo, pues nosotros podemos encontrar que efectivamente ya habían descubierto la agricultura algunos de ellos. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿quién les enseña la agricultura a nuestros primeros ancestros? Y la pregunta del millón, nosotros tenemos entendido, y quisiera hablarlo de manera coloquial, cuando nosotros decimos es que los indígenas, incluso que los llamamos de un epíteto que no debería llamarse así, que son indios, los indios no se podría llamar porque es un epíteto denigratorio que se utilizó precisamente en el tema de la conquista. El indio generalmente es un término coloquial que se utiliza estructuralmente para referirse a una persona o habitante de la India. Sin embargo, los indígenas, que es el verdadero, dialecto que se debe utilizar, pues se supone que tenemos muchas preguntas con respecto a ellos. Nos decían que efectivamente eran salvajes, que efectivamente estaban con taparrabo y algunas mantas, pero la pregunta del millón que yo les hago a todos ustedes, ¿ustedes creen que con este frío y estas inclemencias del clima, precisamente del estadial Fúquene, los indígenas hubieran podido sobrevivir a las inclemencias del clima vestidos con taparrabos? Eso es una gran pregunta que no nos hacemos, por ejemplo, en el cumpleaños de Zipaquirá. Y hay una probabilidad muy grande que efectivamente en los estudios que se ha venido haciendo desde la Catedral de Sal e incluso del Domo Salino, se dice que la sal contiene una serie de características fundamentales dentro de los cuales se encuentran algunos elementos que podrían dosificar y podrían estructurar que la sal no solo le sirvió como moneda y como trueque para cambiarlo por otros relativamente cercanos a otros pueblos, sino que necesariamente la sal podría haber generado toda una discreción nutricional para que los indígenas tuvieran de cierta manera un tema de nutrientes caloríficos que les pudiera permitir de cierta manera defenderse ante las inclemencias del clima. Y por eso, de cierta manera, lo que han venido investigando, por ejemplo, en los Estados Unidos y la Sociedad Neerlandesa de Estudios Tropicales que llegó acá a la SOTRO, que venía a investigar precisamente eso, habló de la importancia de la sal y por esa razón es que los indígenas, sabiendo de esa caracterización, sabían que podía valer incluso más que el oro.
y por eso la riqueza, que cuando vinieron los españoles, pues se dieron cuenta de que la riqueza no necesariamente era el tema del oro o las esmeraldas y las piedras preciosas, sino necesariamente la sal. Pues sabemos que en el periodo muisca, pues nos han hablado los historiadores que teníamos un asentamiento de más de 1200 indígenas en el sector de Pueblo Viejo y otros diseminados hacia el sector de Nemocón. Sin embargo, pues en estos emplazamientos quisiera ahondarles un poco en la historia que de pronto nos cuentan, ¿sí? No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que en lo que nosotros conocemos como el sector del bosque de Salinas, cercano a la mina de sal, fue pues estructurado y manejado a partir de unos riachuelos que existían, que todavía existen, una especie de riachuelo seco de marmaja, que era el oro falso de los indígenas, y precisamente allí, digamos, esos riachuelos comunicaban directamente hacia Nemocón, Tocancipá, Buzongote, que era el nombre indígena que se utilizaba para Cajicá, y pues ellos intercambiaban algunos productos y digamos, por ese sector, pero no solo, digamos, en el caso del riachuelo en el bosque de Salinas. Se sabía que en el bosque de Salinas, ahí donde efectivamente encontramos la mina de sal, se encontraba todo un escenario que tenía que ver con una planicie y una zona boscosa que era estructuralmente dedicada a una especie de oratorio, oráculo o incluso divinidad para el dios Sue y la diosa Chía. Y ahí existía, digamos, todas unas malocas indígenas en las cuales pues se permitía tener esa misma presencia. Es por eso que más adelante cuando les hable del término que nosotros utilizamos desde siempre, que es el término de las huacas, que enhuacarse, que es un término muy latinoamericano en el hecho de poder explorar aquellos tesoros indígenas que se vienen teniendo, pues los vamos a encontrar diseminados incluso por diferentes veredas y las zonas donde se van a encontrar los huesos más antiguos, no solo de la ciudad de Zipaquirá, sino también de los muiscas. Se tiene entendido, pues solo voy a tocar un poco esto, para los que de pronto no conozcan un poco de la historia de Zipaquirá, digamos para una mayor organización, nosotros sabemos la organización española, pero no sabemos la organización que tenían nuestros indígenas antiguos. Aquí existía algo que se llamaba la Confederación Muisca. Y esa Confederación Muisca fue de cierta manera un sistema administrativo y político que utilizaron los indígenas y nativos aquí para de cierta manera poder determinarse y poder dejar, digamos, de combatir contra otros como los sutagaos o como los pijaos en el caso del Tolima, y de cierta manera hicieron una organización en donde se respetase las creencias, no solo las creencias, sino también el tema de los cacicazgos. Por eso la Confederación Muisca se dividió en dos. El primero se llamó el Zipazgo, que estaba a cargo del Zipa, y el Zipa pues venía todos estos territorios, principalmente de lo que era Zipaquirá, Nemocón, Cajicá, entre otros tantos, y que tenían nombres indígenas. Y el otro que tenía que ver exclusivamente con el Sacazgo, que quedaba ya en las zonas de la sabana cundiboyacense, principalmente en Sugamuxi, en Tundamá, en Iraca, y en otros grupos de territorios como Unza, que era la antigua Tunja, y que pues precisamente se tenía, digamos, toda una trascendencia importante frente a esto. ¿Qué dato curioso? Un dato curioso que les traigo en el día de hoy es que según uno de los historiadores que generó, digamos, parte de la historia de la Enciclopedia de Cundinamarca, nos habla de que los primeros enfrentamientos de los indígenas nativos nuestros de Zipaquirá con respecto contra los españoles fue en lo que nosotros conocemos como la cantera de Manas, ahí antes de llegar a la Universidad Militar. Y ahí fue el primer enfrentamiento entre los indígenas nativos, aunque se dice que uno de los primeros enfrentamientos fue en Nemocón y después se trasladó a Manas, donde lamentablemente los indígenas dijeron que los españoles tenían una serie de ruidosos truenos, como lo narran los cronistas de Indias, que tenían que ver con los arcabuces que utilizaban con pólvora, que ya había sido pues descubierta precisamente con esto. La Fundación Hispánica, pues precisamente con la llegada de los españoles, pues de pronto este dato tampoco lo sepan. Uno de los primeros que llegó no fueron solo los españoles, sino fueron las congregaciones cristianas que llegaron a este territorio. Primero los dominicos, posteriormente los jesuitas y en otros, digamos, otras congregaciones que lo que hicieron fue tratar de evangelizar a los indígenas nativos y que por supuesto a partir de ello los españoles con todo el tema de la conquista y posteriormente de la colonia, se hace, digamos, toda una evidencia que se tiene que el oidor Luis Enríquez viene directamente desde Guatavita, después dice que viene de Tocancipá y de Tocancipá se traslada directamente a Zipaquirá para hacer la fundación unos días antes del 18 de julio del año 1600 y se dice que incluso llega por barca
la barca lo deja cercano al sector de lo que nosotros hoy en día conocemos como Tibito. De ahí se traslada directamente con algunos indígenas nativos y algunos españoles, acompañado del ejército español, y viene a fundar de cierta manera el tema de Zipaquirá como lo conocemos oficialmente a los 426 años, y aunque no se da precisamente en ese momento la fundación, sí se podría estructurar históricamente que se podría tratar de ese mismo cimiento. Quise traerles algunos datos que de pronto no se conocían, y no solo esa historia tal vez republicana o historias que de cierta manera pues tenemos encaminadas. De cierta manera, la historiografía de Zipaquirá nos habla de muchísimos temas que tal vez no se tocan aquí y que de cierta manera pues hacen parte de lo que pues les traigo en el día de hoy en esta entrega de los 426 años de Fundación Hispánica de Zipaquirá. Aquí hace mucho tiempo existe una tendencia hacia la masonería en Zipaquirá, y no es un término castizo o es un término que realmente llegó desde hace relativamente poco tiempo. Se tienen algunos registros que con la llegada de los españoles, algunos pertenecían incluso a logias masónicas. Incluso cuando en las batallas de independencia, dentro de los batallones de Bolívar, se encontraba todo lo que se llamaba la Legión Británica, con el general Rooke. Y esos precisamente tenían en algunos casos sectores masónicos que de cierta manera trajeron aquí. Y otro dato que les traigo antes de esto. La masonería también ha investigado, y ahorita les voy a decir de qué se trata, ha investigado que incluso nosotros nos preguntamos por qué somos tan distintos en Colombia, incluso en Zipaquirá, si nosotros venimos directamente de los indígenas nativos y de la mezcla con los españoles. Pues resulta que muchos de los españoles no eran netamente españoles. Gonzalo Jiménez de Quesada, alias el licenciado, que va a fundar la ciudad de Bogotá en el año 1538, pues va a ser de origen judío. Incluso se decía que tenía sangre árabe. Otros, como Nicolás de Federman, no eran españoles, eran alemanes, ¿sí? Que fundó toda la sección de Mariquita y hacia otros sectores, no solo circunvecinos. E incluso Sebastián de Belalcázar tenía un origen árabe judío que tenía dentro de eso. Y hay muchos de los españoles, que nosotros llamamos españoles, que de cierta manera tendrían un nivel de raza diferente. Por eso, tal vez, y con la mezcla que se generó con el tema del mestizaje, se puede entender, digamos, todo ese vasto territorio que nosotros tenemos. Aquí la presencia de la masonería, obviamente, pues que con el tiempo se fue estructurando y va a ser hasta el año de 1938, cuando efectivamente, pues tenemos una respetable logia, en el caso de Zipaquirá, no sé si ustedes la sabían, la respetable logia Sol del Zipa número 18, y que efectivamente pues es una sociedad iniciática. Les quiero contar un poco qué es la masonería. Pues la masonería de cierta manera pues es una sociedad iniciática, de cierta manera que promueve, digamos, algunos criterios básicos de la Revolución Francesa, como la fraternidad o el tema de la filantropía, o el tema, por ejemplo, del desarrollo social, el cumplimiento de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, entre otros tantos, pero sin embargo, pues tienen todo un nivel de criterio elemental, dentro de los cuales se encuentran algunos rangos. Uno de los rangos mayores es el rango 33 dentro de la masonería, y que pues acceden a un tipo de información que el conocimiento de cierta manera lo es. Y para eso pues les traje una frase de Bertrand Russell, que es: el miedo es la principal fuente de superstición y una de las principales fuentes de crueldad. Conquistar el miedo es el principio de la sabiduría. Entonces, basado en esto, pues la logia, pues desde 1938 que fue fundada, pues ha venido haciendo, perteneciendo incluso a la logia de Bogotá, la Gran Logia de Colombia, y pues fundamentada en un conjunto de prácticas que tienen que ver con el tema de la mejora personal, la búsqueda de la verdad, la filantropía, el conocimiento, la sabiduría, y basado estructuralmente en un sistema de la ilustración que se ha presentado precisamente con Montesquieu, Voltaire y otros tantos, y que aquí en Zipaquirá pues lo venimos teniendo. Y un dato ha llegado a esto. Hay muchos de los que acá incluso se dice que Santiago Pérez Manosalva, del cual se encuentra la fotografía allá atrás de los presentes, incluso pertenecía a la francmasonería. Y otros tantos como Antonio Nariño, que se dice que también pues habían pertenecido a ella, y que de cierta manera, pues por eso él traduce los derechos del hombre y del ciudadano del francés al castellano. Y por esa razón, incluso otros, incluso el general Simón Bolívar, pues también tienen accesibilidad a lo mismo. Obviamente que dentro de las categorías básicas de esta misma se tiene la ancestralidad, el tema de la defensa del medio ambiente, los derechos humanos, la libertad, y pues han venido participando en diferentes eventos de la Gran Logia en Bogotá, y pues no me quisiera extender. Después hago un capítulo aparte para efectivamente poder mostrarles un poco más acerca de eso. Quisiera también contarles algunas historias que en Zipaquirá tal vez se cuentan y no se cuentan.
y que tal vez para algunas personas podrá ser pseudocientífico o incluso un tema baladí o secundario, el tema de las historias y las microhistorias y las narrativas que se generan a partir de la misma Zipaquirá. Nosotros tenemos, al igual que en Colombia, muchos mitos y leyendas que incluso podrían ser realidad. Y nosotros nos encontramos incluso con historias que he venido recogiendo y que tenía un programa, precisamente yo tenía un programa en Spotify que se llamaba Historilandia, en donde contaba las historias y las narrativas de Colombia y precisamente de Zipaquirá acerca de su historia y su trascendencia. Y entonces aquí hay un término que se utiliza muchísimo, el término de las huacas. Y esas huacas como esos tesoros indígenas escondidos y que de cierta manera pues nadie ha podido tener acceso. Y se dice que la mayor huaca existente es la ciudad de Acator, que tiene que ver con la leyenda del Dorado, en donde miles de españoles e incluso miles de otros forasteros de diferentes regiones del mundo, pues vinieron a parar aquí precisamente a partir de la leyenda del Dorado y no encontraron más que algunos vestigios de las piedras preciosas que se encontraban aquí. Sin embargo, yo les quiero contar acerca de las diferentes huacas que se han venido presentando. Eso es como un término que se puede utilizar dentro de la historiografía para decir un término coloquial que dice las huacas no son para todo el mundo, es para el que realmente nace para tenerla. Y pues sí es cierto, porque resulta que en los entierros indígenas se utilizaba un sistema de chamanes y de sacerdotes que se tenía dentro de la jerarquización social, y lo que hicieron fue, a la llegada de los españoles, precisamente aquí en el tema del Zipa, en Zipaquirá, escondieron diferentes tesoros, y les quiero hablar de algunos de ellos. Uno de los más famosos y de las historias que precisamente se han venido contando y relatando es que existía un gran tesoro en lo que se conoce actualmente como la Plaza de los Comuneros, aquí al frente, que fue escenario de la rebelión comunera. Se decía que el Zipa, a la llegada de los españoles, antes de ser todo esto colonial, se tenía un asentamiento del mismo Zipa acá. Y se decía que en alguna de las 4 esquinas del mismo parque principal estaba uno de los tesoros más grandes que existían precisamente del Zipa, como una herencia cultural que tenía incluso de su familia. Se decía que efectivamente los indígenas no conocían la cruz como oficialmente nosotros la conocemos dentro del cristianismo. La utilizaban y la conocían como un sistema de la rosa de los vientos. Esa rosa de los vientos se utilizaba precisamente para determinar el norte, el sur, el oriente o el occidente, y se decía que si ustedes trazan una cruz efectivamente en el parque principal, el norte daría directamente pues hacia un sector, ejemplo. Si nosotros estableceríamos que los cerros orientales se quedarían allá donde nace el sol, se oculta por occidente, serían los cerros occidentales, hacia allá quedaría el cerro del Zipa, y estaríamos hablando de que efectivamente allí sería el norte y allí el sur. Sin embargo, ellos tenían diametralmente otra tendencia más grande, y efectivamente si ustedes trazaran una cruz, daría directamente mirando hacia el cerro del Zipa. Y no sé si ustedes se habrán preguntado por qué el cerro del Zipa tiene esa forma. Si ustedes se dan cuenta, el cerro del Zipa tiene una forma de pirámide. ¿Sí? Que en algunas ocasiones, y quiero invitarlos en alguna ocasión a que lo hagan, tomen algunas fotografías del cerro del Zipa y lo verán que todas las fotografías no van a quedar iguales. Siempre va a salir distinto. En ocasiones se ve como si tuviera mayor volumen, otros menor volumen, e incluso con la llegada de los solsticios y los equinoccios que decían, incluso la astrología de los mismos cronistas de Indias, se decía que incluso cambiaba de lugar. Y se decía que ahí marcaba el punto elemental donde estaban las huacas del cerro del Zipa. Entonces existe una posibilidad muy grande que efectivamente marcara el asentamiento donde estaban los indígenas, que es Pueblo Viejo, y comunicando con el bosque de Salinas, que como ya les hablé, tenía que ver con todo un sistema ceremonial hacia Chía y Sué. Entonces, ahí precisamente es donde se han venido gestando y encontrando huacas en sectores, por ejemplo, circunvecinos y veredales de la ciudad de Zipaquirá, como por ejemplo el caso de San Jorge, Casalata del Puyón, entre otros tantos, e incluso donde se viene encontrando ahorita un hallazgo arqueológico que tiene que ver con una estera y un tejido antiguo y grueso, y otros sistemas de bosque que se han encontrado, por ejemplo, en Alto del Águila y todo esto. ¿Qué pasa? Pues significativamente, como no hemos venido encontrando, se han venido encontrando muchísimas. No sé si ustedes saben de la historia de las huacas al lado del Teatro Roberto Magrual. Hace relativamente mucho tiempo, alrededor del año 1950, 1960, se sabía que ahí quedaban, al lado del Teatro Roberto Magrual, quedaba una ferretería. El dueño, que se dice, según los cronistas, de apellido Suárez, tenía la oportunidad de tener un gran tesoro. Pues se decía al principio de esto, pasó de generación en generación,
Y resulta y pasa que pues en la ferretería existía una persona que lo acompañaba y tenía algún tipo de discapacidad. Al pagarle esta persona ávara y de cierta manera pues displicente, le paga con algunas monedas, algunos billetes, y estando pues el piso en madera, una de las monedas se cae. La persona decide que en horas de la tarde decide romper precisamente el tema del tablado y recoger su moneda cuando se encuentra con dos morrocotas de oro repletas de los indígenas y repleta de muñecos de oro. Sin embargo, se dice que exclusivamente, pues, al ver esto, pues le indica a la persona que es dueña de la ferretería, y pues, dice que efectivamente que eso es un tesoro que él tiene, que es un tesoro guardado, que es un ahorro, y efectivamente, pues, todo lo coge. Pero como yo les dije anteriormente, las huacas no es para todo el mundo, era para él, ¿sí? Y de cierta manera los indígenas se la dieron para él. Este hombre incluso se dice que compró grandes propiedades en diferentes partes del territorio nacional, y una de ellas la compró en Armero. Y después del desastre de Armero, murió estando en la misma casa como excepción precisamente de este mismo mito y leyenda, porque de cierta manera el dinero no era para él. Dentro de esas huacas que se han venido encontrando, incluso hay otro sector que nosotros encontramos como uno de los poblamientos más antiguos, que es la zona de Terraplén, de lo que nosotros conocemos como Terraplén. Y en todos esos ustedes pueden preguntar en diferentes casas cómo efectivamente pues existen historias de espantos, historias que de cierta manera pues se han venido presentando, y no es una casualidad, porque está sobre asentamientos indígenas e incluso sobre asentamientos de carácter español. Y por eso, de cierta manera, hay lugares que energéticamente pues están mucho más cargados. Efectivamente, pues ustedes yo creo que habrán escuchado el tema, que eso fue documentado, un tema que tenía que ver con la leyenda del diablo en el Teatro Roberto Magdual, cuando se hacía una escena de una comedia que se llamaba Danzas Macabras o Danza Macabra, que efectivamente había sido escrita por el mismo Roberto Magdual, y que efectivamente pues se tenía en cuenta de que la persona pues estaba disponiendo de cierta manera a la actuación, pues estaba todo el público significativamente allí, y es cuando efectivamente comienzan a sonar unos estruendos, comienzan a sonar de cierta manera unas explosiones que rompen algunos vitrales, algunas partes del Teatro Roberto Magdual, y se espantan porque al principio el piano del Teatro Roberto Magdual, que es un piano pues efectivamente muy antiguo, efectivamente comienza a sonar y después desaparece en extrañas circunstancias, y pues la gente que asistió a la misma obra, pues creyó que hacía parte del escenario y de la escenografía de la misma pieza musical y de la obra teatral, pero cuando se dieron cuenta de que efectivamente no. Entonces, esa es una de las historias que se ha venido relatando también y hace parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, y que quise relatar en el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado, yo creo que en ocasiones han escuchado el Rancho de Mancho, pero la historia realmente está mal contada. En el sentido de que mucho antes de que existiera el Rancho de Mancho, y que quiero comentarlo también, ¿de dónde viene el término de Mancho y de dónde viene el término de que ese lugar sea de cierta manera de esa manera? Resulta que hace mucho tiempo se decía que efectivamente existía un campesino que se llamaba Mancho, y que pues de cierta manera era muy avariento, y más allá de esto trataba muy mal a los campesinos y a las personas que tenía a cargo. Incluso se decía que tenía algunos indígenas. Dentro de eso los campesinos pues hicieron una especie de juicio brutal, y digamos dentro de la condena lo amarraron a un palo de eucalipto que se encontraba cercano a lo que nosotros conocemos como la vía Ubaté, y en esa zona pues efectivamente, pues perdónenme la expresión, se les fue la mano, lo matan y efectivamente el alma queda en pena. Sin embargo, pues muchos de ese rancho lo quemaron desde hace mucho tiempo, y después se dijo que había también un asentamiento indígena allí. Entonces, de cierta manera, pues existía todo un principio energético. Años posteriores, hacia los años 90, se viene presentando la historia que nosotros ya conocemos. Y efectivamente, pues dentro del plan de ordenamiento territorial se tenía que efectivamente algunas de las bares o discotecas se encontraban en el sector de La Paz e incluso en el sector de Ibaté. Encontrábamos Iguana Blue, Hard Rock, Arizona, que no sé si ustedes se acuerdan, e incluso el Rancho de Mancho. Y pues se cuenta la historia que ya popularmente pues hemos venido contando, que efectivamente pues a las personas tenían un evento en Arizona, pues efectivamente ya el nivel de percepción de las personas pues se tenía muy grande. Les dijeron que en el Rancho de Mancho estaba más desocupado, las personas van allá, disfrutan de la rumba, entre ellos un grupo de hombres y de mujeres, entre los cuales se encuentra una mujer de destacada belleza, y efectivamente pues baila con uno de los hombres, que se acerca, un tipo muy atractivo, pero efectivamente pues le dice que no le mire los pies. Cuando se dan cuenta pues efectivamente tiene pies de
pezuñas y efectivamente pues dice que existían unos salarios tremendos, que la temperatura se bajó y que efectivamente pues esto discurrió como una de las historias más comúnmente encontradas dentro de ese mismo rancho. Y que pues de cierta manera algunos dicen que obedece exclusivamente a lo mismo que les he venido contando y obedece exclusivamente a que en el sistema energético hay muchas puertas que en el espacio geográfico se pueden abrir y que de cierta manera, pues con esos entierros indígenas, pues tienen, digamos, mayor tendencia a presentarse este tipo de fenómenos al interior de la misma ciudad de Zipaquirá. Son muchas las historias, por ejemplo, lo del tesoro del Zipa que ya les contaba, y son muchas las historias que se pueden recoger en torno a aquel. Les podría contar aquí, y no quisiera aburrirlos ni más faltaba, historias que tienen que ver exclusivamente con los microrelatos de la construcción de Zipaquirá, no solo como municipio y con estas grandes historias. Por ejemplo, la construcción de otros tipos de eventos que significativamente nosotros hemos venido recordando. Les podría hablar del matrimonio y los matrimonios que existían aquí en el sector de lo que nosotros conocemos como la peatonal, el tema de todo lo que existe precisamente en este mismo escenario, que incluso pues se ha venido registrando en torno a las cámaras, no es mentira, no es un tema paranormal, efectivamente están las evidencias allí escritas y allí mostradas y que efectivamente pues se han venido teniendo, digamos, todas unas disposiciones en torno a ello. Sabemos que la historia de Zipaquirá no solo pasa de tener grandes deportistas o tener grandes literatos, grandes maestros de la música y grandes personas que de cierta manera han puesto en alto el nombre de Zipaquirá, sino por supuesto son los microrelatos, las microhistorias y las narrativas que cada uno de nosotros tenemos y la construcción, si ustedes se dan cuenta, de las familias a las cuales cada uno de ustedes pertenecen y que hacemos parte de una misma historia aquí en Zipaquirá, que la hemos ido construyendo en estas calles polvorientas, en estas calles que de cierta manera hacen parte de nuestro querer y de nuestro ser. Y que la amada Zipaquirá, por más de que tenga problemas de estructuras y que necesariamente se necesiten políticas sociales o políticas públicas elementalmente para tratar de irradiar, sabemos que en este territorio no solo existía un cacicazgo del Zipa, existían diferentes tesoros indígenas, existía toda una trascendencia de mestizaje de los europeos, pero también se sabe que hemos venido teniendo una historia que cada día se enriquece y que nosotros debemos sentirnos orgullosos de una tierra que nos ha visto nacer y que por supuesto tenemos la prioridad de poderla defender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a el honorable concejal Pedro Alvarado por relatarnos la historia de Zipaquirá. Señor secretario, por favor, continuar con el siguiente punto. Gracias, presidente. Octavo, intermedio musical a cargo del maestro Haider Mariño, formador de las escuelas de formación artísticas y culturales de la alcaldía de Zipaquirá. Muchísimas gracias, señor secretario, apreciados ciudadanos, honorables concejales, invitados que nos acompañan dentro del recinto. Les solicito que guardemos un poquito de silencio para escuchar al maestro Haider Mariño, formador de las escuelas del municipio de Zipaquirá, el cual nos va a amenizar en el cumpleaños de Zipaquirá.
Muchísimas gracias al maestro Hailer Mariño, formador de las escuelas de formación de nuestro Instituto de Recreación y Deporte a cargo de la licenciada Hanan Amotagua. Señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Noveno, reconocimiento a las instituciones educativas de Zipaquirá. A. Resolución número 27/2026, Institución Educativa Colegio Camilo Torres de Zipaquirá, en sus 30 años de actividades educativas en Zipaquirá. B. Resolución 28/2026, Institución Educativa Colegio San Luis de Zipaquirá,
en sus 50 años de actividades educativas en Zipaquirá. Muchísimas gracias, señor secretario. Apreciados ciudadanos, honorables concejales, recinto de la democracia, a resolución número 27 del año 2026. Señor secretario, por favor, darle lectura a la resolución número 27 del año 2026. Institución Educativa Colegio Camilo Torres de Zipaquirá en sus 30 años de conmemoración. Gracias, presidente. Resolución 27 del 2026, julio 18 de 2026, por la cual el Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá exalta la trayectoria de la institución educativa Camilo Torres y rinde homenaje a sus 30 años de invaluable servicio a la educación del municipio. La mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá, en uso de sus facultades legales y considerando que la educación es el más valioso legado de una sociedad que puede ofrecer a las nuevas generaciones y constituye el fundamento para la construcción de ciudadanos íntegros, libres, responsables y comprometidos con el desarrollo de su comunidad. Que hace 30 años nació en el municipio de Zipaquirá un proyecto educativo inspirado en el firme propósito de brindar una formación integral sustentada en la excelencia académica, los valores humanos, la ética, el liderazgo y el compromiso social, dando origen a la institución educativa Camilo Torres, hoy reconocida como referente de calidad educativa en nuestra ciudad, que desde su apertura oficial en el año 1997, bajo el liderazgo de la licenciada Gloria del Pilar Niño Nieto, la institución ha consolidado una trayectoria ejemplar caracterizada por el crecimiento permanente, la innovación pedagógica y el fortalecimiento continuo de sus procesos académicos y administrativos, respondiendo con responsabilidad a los desafíos de la educación contemporánea, que a lo largo de estas 3 décadas ha ampliado progresivamente su cobertura educativa, permitiendo que cientos de niños, niñas y jóvenes culminen todo su proceso de formación desde la educación inicial hasta la educación media técnica, contribuyendo significativamente al desarrollo humano, social y económico del municipio de Zipaquirá. Que su visión de futuro la ayudó a convertirse en una de las instituciones pioneras del municipio en establecer una alianza estratégica con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, implementando un modelo de doble titulación que ha permitido a sus estudiantes obtener simultáneamente el título de bachiller técnico y una certificación técnica, fortaleciendo sus competencias para la educación superior, el emprendimiento y el mundo laboral. Que durante estos años la institución educativa Camilo Torres ha formado generaciones de ciudadanos íntegros, líderes, emprendedores y comprometidos con la transformación positiva de la sociedad, dejando una huella imborrable en miles de familias zipaquireñas y aportando al progreso de nuestro municipio, del departamento y del país. Que este honorable reconocimiento se hace extensivo a sus fundadores, directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes egresados y padres de familia, quienes con dedicación, esfuerzo y vocación de servicio han consolidado un proyecto educativo que continúa inspirando la esperanza y construyendo futuro. Por lo anterior, en mérito de lo expuesto, resuelve. Artículo primero. Rendir público homenaje y conferir la presente resolución de honores a la institución educativa Camilo Torres como expresión de admiración y gratitud del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá, en reconocimiento a sus 30 años de servicio ininterrumpido, dedicados a la formación académica, humana y ética de generaciones de ciudadanos que hoy contribuyen al desarrollo del municipio y del país. Artículo segundo. Exaltar la visión, liderazgo y compromiso institucional que han permitido consolidar un modelo educativo basado en la excelencia, la innovación, la formación integral, el emprendimiento, la responsabilidad social y el fortalecimiento permanente de la calidad educativa. Artículo tercero. Reconocer el invaluable aporte de la institución educativa Camilo Torres al desarrollo de Zipaquirá, destacando su permanente vocación de servicio, su compromiso con la formación de ciudadanos íntegros y su decidida contribución al fortalecimiento del tejido social mediante una educación transformadora. Artículo cuarto. Expresar sincera felicitación a la institución educativa Camilo Torres por estos 30 años de historia, dedicación y servicio, exaltando el legado construido por quienes han hecho de la educación un camino para transformar vidas y sembrar esperanza en las generaciones presentes y futuras. Hacer la entrega de la presente resolución en nota de estilo. Artículo quinto. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.
dada y firmada en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, a los 18 días del mes de julio de 2026. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Suscrita por el Honorable Concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente, el Honorable Concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, primer vicepresidente, el Honorable Concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente, y Julián Felipe Quintero Rodríguez, secretario general. Muchísimas gracias, señor secretario. Entrega el pergamino el honorable concejal Pedro Alvarado, impone el escudo el honorable concejal John Alexander Fulano Sánchez y entrega la placa marcada en sal el honorable concejal Alberto Gualteros. Fue la palabra Gloria del Pilar Niño, hasta por 5 minutos. Listo. Hola, ya. Honorables concejales del municipio de Zipaquirá, señor presidente del Consejo Municipal, compañera rectora del Colegio San Luis, compañeros docentes, invitados especiales, amigos, a mi queridísima familia, comunidad en general. Antes de iniciar, quiero agradecer a Dios y a mis dos familias, la familia Niño Nieto y la familia Camilista, por todo el apoyo, el amor y la comprensión que me han regalado para hacer realidad este hermoso proyecto de vida llamado Camilo Torres. Recibo con profunda emoción, inmensa gratitud y gran humildad esta honorable condecoración que hoy otorga el Consejo Municipal de Zipaquirá a la institución educativa Camilo Torres y a quienes hemos tenido el privilegio de liderar este hermoso proyecto educativo. Este reconocimiento trasciende mi nombre y mi labor como rectora. Pertenece a cada uno de los docentes que con vocación y entrega han dedicado su vida a formar seres humanos íntegros. A cada uno de mis estudiantes, hoy tengo presente uno y un egresado que acabo de salir, que han depositado sus sueños en nuestras aulas, a cada padre de familia que ha confiado en nuestro proyecto, al personal administrativo, al de servicios generales, que en su compromiso silencioso hace posible el funcionamiento diario de nuestra institución,
y a todas aquellas personas que durante casi 30 años, con esfuerzo y dedicación, han dado historia a nuestro colegio. Hace 30 años nació un sueño, ofrecer a las familias de Zipaquirá una educación de calidad, fundamentada en principios, valores de excelencia académica. Lo que inició como un pequeño colegio se ha transformado en la vida de cientos de niños, jóvenes, brindándoles no solamente conocimientos, sino también herramientas para construir un proyecto de vida a lo largo de nuestra historia. La educación tiene el poder de cambiar destinos. Quienes dedicamos nuestra vida a ella, comprendemos que cada estudiante representa una oportunidad para transformar una familia, fortalecer una comunidad y construir una sociedad más justa. Esa ha sido siempre la esencia de nuestra institución, formar personas con sensibilidad humana, pensamiento crítico, responsabilidad social y capacidad para afrontar los retos del mundo actual. Uno de los mayores orgullos de nuestra institución ha sido apostar decididamente por formar a nuestros estudiantes de manera técnica. Comprometidos hace muchos años en la educación, respondimos a la necesidad real de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes que requerían herramientas que les permitieran incorporarse al mundo laboral, continuar su formación profesional y emprender sus propios proyectos de vida. Gracias a este compromiso, hemos consolidado procesos de articulación con la educación técnica a través del convenio que tenemos en este momento con el SENA, permitiendo que nuestros estudiantes culminen su bachillerato con competencias laborales que fortalecen su futuro y el desarrollo económico de nuestra región. Ver a nuestros egresados desempeñándose con éxito en empresas, instituciones públicas, privadas, universidades y emprendimientos propios constituyen la mayor recompensa para quienes creemos profundamente en el poder transformador de la educación. Pero más allá de los logros académicos, este reconocimiento también destaca el compromiso permanente de la institución que ha mantenido hacia el bienestar de nuestra comunidad. Nuestro colegio ha procurado convertirse en un espacio donde cada estudiante encuentre oportunidades, acompañamiento, orientación y esperanza. Hemos trabajado para fortalecer no solo las competencias académicas, sino también el desarrollo emocional, cultural, deportivo, artístico, tecnológico de nuestros jóvenes. Creemos firmemente que educar significa formar ciudadanos capaces de convivir, respetar las diferencias, valorar la diversidad y asumir con responsabilidad su papel dentro de la sociedad. A lo largo de estos 30 años hemos sido testigos de innumerables historias de superación. Hemos visto llegar a niños con grandes sueños que hoy son profesionales, empresarios, técnicos, docentes y ciudadanos ejemplares. Cada uno de ellos representa el verdadero impacto de nuestra labor. La grandeza de una institución no se mide únicamente por sus instalaciones o por sus resultados académicos. Se mide por las vidas que logra transformar, por las oportunidades que crea y por los valores que deja sembrados en cada generación. Vivimos tiempos de enormes desafíos para la educación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y las nuevas dinámicas sociales nos exigen involucrarnos constantemente. Por ello, nuestra institución continúa fortaleciendo un proyecto de innovación educativa a través de la robótica, tecnología, ambientes virtuales de aprendizaje y estrategias pedagógicas que preparen a nuestros estudiantes para enfrentar con éxito un mundo cada vez más cambiante. Nuestro compromiso es seguir construyendo una educación que combine el conocimiento con la formación humana, que enseñe ciencia sin perder la sensibilidad, que promueva la innovación sin olvidar los valores y que forme profesionales competentes, pero sobre todo excelentes seres humanos.
Quiero expresar un agradecimiento muy especial al Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá por considerar que el trabajo que hemos desarrollado durante estos 30 años merece una distinción. Este gesto representa un estímulo para continuar trabajando con mayor responsabilidad, compromiso y amor por la educación. Saber que nuestra labor es valorada por las autoridades y por la comunidad fortalece nuestra convicción de seguir aportando el crecimiento a nuestra ciudad. Agradezco igualmente a mi familia, cuyo apoyo incondicional ha sido fundamental durante este camino. Ellos han comprendido las largas jornadas de trabajo, los retos, las preocupaciones y también las enormes satisfacciones que implican dirigir una institución educativa. Mi gratitud también se extiende a mi segunda familia, mi hogar camilista, que me acompaña diariamente. Ningún rector construye una institución solo. Los verdaderos logros son el resultado del trabajo colectivo, del diálogo permanente y de una visión compartida que pone siempre en el centro de bienestar a nuestros estudiantes. Gracias a nuestros docentes por enseñar con el corazón. Gracias a nuestros padres de familia por confiar en nosotros en la formación de sus hijos. Gracias a nuestros estudiantes por recordar que cada día vale la pena dedicar un día para educar. Y gracias a Dios, quien ha guiado cada paso de este proyecto educativo y nos ha permitido superar las dificultades con fe, esperanza y perseverancia. Finalmente, deseo dedicar esta condecoración a todas las generaciones que han hecho parte de la institución. Este reconocimiento pertenece a quienes estuvieron desde los primeros años levantando este sueño y también quienes hoy continúan escribiendo esta historia. Que esta distinción no represente un punto de llegada, sino un nuevo compromiso para seguir trabajando por una educación incluyente, innovadora, humanista y de excelencia. Seguiremos formando ciudadanos íntegros, técnicos competentes, líderes comprometidos y personas capaces de transformar positivamente nuestra sociedad, porque estamos convencidos que educar es sembrar esperanza, construir futuro y dejar una huella imborrable en la vida de cada persona. Al Honorable Consejo Municipal, a sus integrantes y a toda la comunidad que hoy nos acompañan, les expreso en nombre de la institución educativa Camilo Torres y en el mío propio, nuestro más profundo y sincero agradecimiento por este valioso reconocimiento. Que Dios bendiga a nuestra institución y a cada una de las familias que la integran y a nuestra querida ciudad de Zipaquirá para que continúe siendo un territorio donde la educación siga siendo el camino hacia el desarrollo, la equidad y la paz. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, señora Gloria del Pilar Niño. Los invitamos a ver un video que dura 2 minutos. En 1996 nació la ilusión de crear una institución educativa que ofreciera a las familias zipaquireñas una formación integral, cimentada en valores, calidad académica y compromiso con el desarrollo de la niñez y la juventud. Un año después, en 1997, ese sueño se hizo realidad. Bajo el liderazgo de la licenciada Gloria del Pilar Niño Nieto, la institución educativa Camilo Torres abrió sus puertas en el barrio Paso Ancho con los niveles de prekinder, kinder y transición, convirtiéndose en una nueva oportunidad para cientos de familias que buscaban una educación cercana, humana y de excelencia. Desde sus primeros años, la institución fue creciendo gracias a la confianza de la comunidad y al compromiso permanente de docentes, directivos y padres de familia. En 1999, obtuvo la aprobación oficial para el nivel preescolar y pocos años después amplió su cobertura a la educación básica primaria, consolidando un proyecto educativo que respondía a las necesidades de la ciudad. El crecimiento de Zipaquirá y la visión de futuro de la institución impulsaron una de las decisiones más importantes de su historia. En el año 2005, el colegio trasladó su sede al barrio El Prado, iniciando una nueva etapa de expansión académica
a nuestros estudiantes una formación con altos estándares de calidad y orientada al mundo laboral. Gracias a esta articulación, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de obtener una doble titulación, un valor agregado que transforma su proyecto de vida. Al finalizar sus estudios, reciben por parte el título de bachiller técnico en gestión administrativa y financiera, otorgado por la institución educativa Camilo Torres. Por otra parte, el título de técnico en asistencia para la inteligencia empresarial, certificado por el SENA. Esta doble titulación les permite desarrollar competencias administrativas, financieras, empresariales y tecnológicas, facilitando su ingreso a la educación superior, al sector productivo o al emprendimiento. Hoy celebramos con orgullo 10 promociones de estudiantes que han culminado exitosamente este proceso, llevando el nombre de nuestra institución a diferentes universidades, empresas y proyectos empresariales del país. Sin embargo, nuestra mayor fortaleza no radica únicamente en la formación técnica. La institución educativa Camilo Torres desarrolla un modelo pedagógico fundamentado en la teoría de las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo, reconociendo que cada estudiante posee talentos, capacidades y formas distintas de aprender. Por esta razón, promovemos experiencias educativas donde el conocimiento se construye a través de la práctica, la investigación, el trabajo colaborativo, la creatividad y la solución de problemas reales, permitiendo que nuestros estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. Uno de los escenarios más representativos de esta propuesta pedagógica es nuestra granja escolar. Este espacio se ha convertido en un verdadero laboratorio de aprendizaje, donde todos los estudiantes tienen actividades significativas que permiten hacer, experimentar, investigar y fortalecer el respeto por el medio ambiente. Pero la formación integral de nuestros estudiantes también se vive a través del arte, la cultura y el deporte. Durante los últimos años, la institución ha fortalecido su área lúdica y artística, consolidando el grupo de danzas infantil y juvenil, que por más de 3 años ha representado con orgullo a la institución educativa Camilo Torres en múltiples eventos culturales, festivales y encuentros a nivel municipal y regional, promoviendo el rescate de nuestras tradiciones, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia por nuestra identidad cultural. De igual manera, se creó el grupo musical institucional, un espacio donde los estudiantes desarrollan sus habilidades artísticas, fortalecen su sensibilidad, disciplina y creatividad, participando en diferentes presentaciones culturales y actos públicos que enriquecen la vida institucional y representan con orgullo a nuestro colegio. La formación integral también se fortalece mediante los procesos deportivos, en los cuales nuestros estudiantes participan activamente en disciplinas como futsal y voleibol, promoviendo hábitos de vida saludable, liderazgo, disciplina, respeto, sana competencia y sobre todo trabajo en equipo. Estas experiencias deportivas complementan la formación académica y contribuyen al desarrollo físico, emocional y social de nuestros niños y jóvenes. Después de aprender de la naturaleza, nuestros estudiantes también aprenden a construir el futuro a través de la tecnología. La innovación hace parte del ADN de la institución educativa Camilo Torres. Desde los primeros grados de básica primaria, nuestros estudiantes desarrollan competencias en robótica, programación y tecnología, participando en la construcción de proyectos que fortalecen el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. Desde grado primero, niños y jóvenes diseñan y construyen sus propios prototipos tecnológicos, demostrando que la innovación no tiene edad cuando existe una educación que despierta la curiosidad y el deseo de aprender. Gracias a este proceso, la institución ha representado con orgullo al municipio de Zipaquirá en diferentes encuentros y competencias de robótica a nivel municipal y regional, donde nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de mostrar su talento, creatividad. Seguimos con el punto de resolución número 28 del año 2026, Institución Educativa Colegio San Luis de Zipaquirá en sus 50 años de actividades educativas en el municipio. Por favor, señor secretario, dale lectura. Gracias, presidente. Resolución protocolaria MD 28-2026.
julio 18 de 2026, por el cual el Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá exalta la trayectoria del Colegio San Luis y rinde homenaje a sus 50 años de invaluable servicio a la educación del municipio. La mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá, en uso de sus facultades legales y considerando que la educación constituye el más importante instrumento para el desarrollo de los pueblos, al formar ciudadanos libres, responsables, íntegros y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Que el Colegio San Luis de Zipaquirá, fundado el 1 de febrero de 1976 por la distinguida educadora Cecilia Cuervo de Onzaga, nació como un proyecto educativo inspirado en el amor por la enseñanza, la vocación de servicio y el firme propósito de brindar una formación académica y humana de excelencia, consolidándose desde sus inicios como un referente de calidad educativa en el municipio de Zipaquirá. Que durante 5 décadas la institución ha mantenido una labor ininterrumpida al servicio de la educación, iniciando con los niveles de educación básica primaria y ampliando posteriormente su oferta con el nivel preescolar, fortaleciendo una propuesta pedagógica centrada en el desarrollo integral de la niñez, la formación en valores y la excelencia académica. Que el legado de su fundadora trascendió el tiempo y tras su fallecimiento en el año 2005, la dirección institucional fue asumida por su hija, la licenciada Lucía Cecilia Onzaga Cuervo, quien con su liderazgo, compromiso y visión de futuro fortaleció el proyecto educativo mediante la implementación de la educación básica secundaria y la educación media, permitiendo a cientos de estudiantes culminar su proceso formativo dentro de la institución. Que durante sus 50 años de trayectoria, el Colegio San Luis de Zipaquirá ha formado miles de niños y jóvenes promoviendo principios como el respeto, la responsabilidad, la disciplina, la solidaridad, la honestidad, el liderazgo y el compromiso de la sociedad, contribuyendo significativamente a la construcción del tejido social del municipio. El mérito de lo expuesto resuelve. Artículo 1. Rendir público homenaje al Colegio San Luis de Zipaquirá con ocasión de la conmemoración de sus bodas de oro, 50 años de vida institucional, como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria educativa, a su permanente compromiso con la formación integral de la niñez y la juventud, y a su invaluable aporte al desarrollo social, cultural y educativo del municipio de Zipaquirá. Artículo 2. Exaltar la memoria de la maestra Cecilia Cuervo de Onzaga, cuya visión, liderazgo y vocación de servicio hicieron posible el nacimiento de una institución que durante 5 décadas ha contribuido de manera ejemplar a la formación de generaciones de ciudadanos íntegros y comprometidos con el progreso de la sociedad. Artículo 3. Reconocer la labor de la licenciada Lucía Cecilia Onzaga Cuervo, rectora del Colegio San Luis de Zipaquirá, para preservar y fortalecer el legado fundacional, ampliar la oferta educativa y consolidar una institución que continúa siendo referente de calidad, compromiso y excelencia académica. Artículo 4. Destacar el liderazgo de Sebastián Velandia Onzaga, vicerrector de la institución, por su aporte al fortalecimiento del modelo pedagógico y curricular, proyectando el Colegio San Luis hacia los retos de la educación del siglo XXI mediante procesos de innovación, calidad y mejoramiento continuo. Artículo 5. Expresar sincera felicitación al Colegio San Luis de Zipaquirá por la celebración de sus bodas de oro, exaltando una historia construida con amor, vocación, disciplina y compromiso con la educación. Hacer entrega de la presente resolución en nota de estilo. Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada y firmada en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, a los 18 días del mes de julio de 2026. Comuníquese, publíquese y cúmplase. La suscriben el concejal Anderson Damián Rincón Peña, presidente, el concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, primer vicepresidente, el concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, segundo vicepresidente, y Julián Felipe Quintero Rodríguez, secretario general. Muchísimas gracias, señor secretario. Invitamos al honorable concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón, primer vicepresidente, a la honorable concejal Luz Ángela González Salamanca para
imponer el escudo y al honorable concejal Roberto Méndez para entregar la placa. Le damos el uso de la palabra al licenciado Sebastián Velandia Gonzaga hasta por 5 minutos. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo a todos y cada uno de los miembros del Consejo Municipal de Zipaquirá, honorables concejales, a los cuales en este caso conozco específicamente a dos. Y les quiero en este caso dar un agradecimiento supremamente especial. Primero que todo, a Pedro Pablo, quien fue mi compañero en las aulas del Colegio Nacional San Juan Bautista de la Salle, con quien nos graduamos en el año 2007 y con el cual compartimos una pasión, que es la educación. Para mí es un honor y para el Colegio San Luis es un honor estar hoy aquí recibiendo este reconocimiento a una trayectoria muy larga que inició esta senda en manos del proyecto educativo de la señora Cecilia Cuervo Gonzaga, maestra que en el municipio de Anolaima, Cundinamarca, educaba a todos y cada uno de los miembros de la comunidad, de las fincas aledañas, maestra por vocación y con convicción. Se casa, llega directamente a Zipaquirá con su esposo y forma directamente parte del colegio, en este caso denominado Colegio del Buen Consejo, cuyo dueño era un familiar de ella, de apellido Peña. Muy bien. San Luis Gonzaga, quien cierra sus puertas en el año 72 por las dificultades que en el momento acarreaban la educación. En el año 76 decide iniciar este proyecto educativo con el apoyo obviamente de su esposo, de su familia, y pues que llevó el legado por más de 30 años, formando a jóvenes generaciones del municipio de Zipaquirá. Maestra que llevaba la educación en sus venas,
maestra por convicción, que de pronto no tenía el doctorado, el magíster y la licenciatura, pero que lo hacía desde su finca humildemente y que llegó al municipio de Zipaquirá a compartir eso que corría por su ADN. Es profesora de Germán Castro Caicedo y de su hermano, eruditos escritores de la historia de Colombia, quienes se educaron bajo la formación de quien con orgullo puedo decir que fue mi abuela. Muere en el año 2005 y toma las riendas la licenciada Lucía Onzaga, licenciada en Química de la Universidad Pedagógica de Colombia, quien luego se forma en la Universidad del Bosque como especialista en orientación educacional y que por todos estos años ha llevado la rienda de la educación. 21 años como rectora y líder educativa, formadora de muchos jóvenes, entre ellos un pequeño niño quien culminó la primaria en nuestra institución educativa, que es nuestro actual burgomaestre Fabián Mauricio Rojas García. En el año 2015 inicia la tercera generación, en este caso, que lleva mi nombre. Soy ingeniero de profesión, especialista en gerencia educativa y magíster en dirección y gestión de instituciones educativas, y soy un fiel convencido de que la educación transforma vidas. No las transforma directamente por llenar contenidos curriculares, por tener grandes lugares, grandes sedes y 4 paredes, que en este caso muchas veces encontramos como un sentido. No entregamos un diploma a un bachiller, sino entregamos seres capaces de afrontar con humanidad la cruel sociedad que hoy vivimos. El Colegio San Luis es un colegio que está profundamente convencido de que la educación trasciende, va más allá de las aulas, está en lo intangible. Estamos proyectados como una de las instituciones en crecimiento. Dirán ustedes, crecimiento si por 50 años han hecho cosas maravillosas dentro de el municipio de Zipaquirá, pero que seguimos totalmente convencidos de que tenemos una labor muy grande en nuestras manos. Seguir formando jóvenes integrales, seguir haciendo felices a las familias zipaquireñas, que ven la educación muchas veces como un título, pero va más allá. Cuando encuentran personas en la calle que los saludan, que dan las gracias, que piden permiso, que tratan a la persona del aseo de la misma manera como tratan al alcalde, al honorable concejal, al diputado, al profesor, al ingeniero, al arquitecto y a cualquiera de las profesiones, en este caso, de las cuales nosotros hemos sido parte. Tenemos en nuestras manos un proceso de transformación muy importante y lo llevamos con orgullo en el ADN del sanluisiano. De los 50 años, 17 exactamente promociones hemos entregado desde el año 2010, donde iniciamos en este caso el proceso de entregar bachilleres. No solamente bachilleres para cumplir con cargos
para llegar a las grandes empresas, sino bachilleres que tienen claro el ADN del Colegio San Luis de Zipaquirá. Les agradecemos nuevamente en nombre de nuestra rectora, la licenciada Lucía Cecilia Onzaga, del actual vicerrector, magíster Sebastián Velandia Onzaga, de nuestro cuerpo de docentes, padres de familia, estudiantes y todo este ecosistema que hace parte de nuestra institución. Muchísimas gracias para todos. Licenciado Sebastián Velandia Onzaga, muchas gracias por sus palabras. La rectora Lucía Cecilia Onzaga, mis más sinceras felicitaciones el día de hoy. Señor secretario, podemos continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. 10º, lectura de la Comisión de Proposiciones y Asuntos Varios. Señor secretario, proposiciones o asuntos varios ante la mesa directiva o secretaría. No tenemos proposiciones ni asuntos varios radicados por escrito, señor presidente. Por favor, siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. 11º, lectura de comunicaciones. Tenemos comunicaciones radicadas ante la secretaría. No tenemos comunicaciones radicadas por escrito, señor presidente. Tiene un solo consejero, John Alexander Fulano Sánchez, para una comunicación. Con gusto, señor presidente, darle un cordial saludo a toda la comunidad de nuestras instituciones educativas no oficiales de la ciudad de Zipaquirá, a todos los padres de familia, docentes y compañeros concejales. Estamos en el punto de comunicaciones, compañeros concejales, estamos estudiando el proyecto de acuerdo, ya que no tenemos sesión el día de mañana ni el día lunes, entonces para retomar esta comisión el día martes a las 2 de la tarde. Con todo gusto, concejal. Tenemos otra comunicación, señor secretario. No tenemos comunicaciones por escrito, señor presidente. Muchísimas gracias. Por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. 12º, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Señor secretario, son las 9:32 de la mañana, por favor, hacer llamado a lista, no sin antes agradecerle a las dos instituciones educativas que hoy el Consejo Municipal, en cabeza del concejal Pedro Alvarado y el concejal Camilo Calderón, le rinde un homenaje, pero en realidad en cabeza de los 17 honorables concejales y en conmemoración de nuestros 426 años. Señor secretario, se llama listo para dejar constancia de la asistencia del día de hoy. Gracias, presidente. Siendo las 9:33 de la mañana, me permite abrir el registro para realizar el respectivo llamado a lista y dejar constancia de la asistencia. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Tinjacá, Partido Conservador presente. Muy buen día para todos. Un extensivo saludo a los dos colegios, al Colegio San Luis y al Colegio Camilo Torres, cada uno celebrando este principio educativo en el municipio de Zipaquirá. Bastidas Corredor, Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Extendiendo nuevamente mis felicitaciones tanto al Colegio Camilo Torres como al Colegio San Luis. Presente Camilo Calderón Pinzón, acto histórico. Cañón Parra, Rigoberto. Presente. Fulano Sánchez, John Alexander. Deseándole un feliz cumpleaños a nuestra amada Zipaquirá y a estos colegios por su prestación del servicio educativo en nuestra ciudad. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. González Salamanca, Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Walteros Pulido, Pablo Alberto. Presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. León Martínez Cristóbal. Cristóbal, un gran abrazo a las dos instituciones y a nuestra amada Zipaquirá. Presente León Martínez Cristóbal, Nuevo Liberalismo. Méndez Castillo Roberto. En esta fecha tan importante del cumpleaños de Zipaquirá, resaltar ese acto de civismo, compañeros concejales, con esta presentación del día de hoy, y pues resaltar la labor de los colegios que han hecho su trabajo en la ciudad de Zipaquirá. Presente Roberto Méndez, Partido Maíz. Pérez Rodríguez Javier. Partido de la U. Pinzón Sánchez Marta Lorena.
Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Exaltando a los colegios la labor educativa que han realizado en Zipaquirá y más aún, en especial, a mi colegio San Luis que llevo en mi corazón y mi alma porque soy de las entrañas de este colegio. Presente Andrés Oliver Quintana Cárdenas, representante del Partido AICO Autoridades Indígenas de Colombia. Quiroga Cuervo Andrea. Felicitando a las instituciones educativas que han sido condecoradas y por supuesto a la mesa directiva por estos reconocimientos que nos dejan ver que sin impacto fiscal podemos reconocer a personas que vienen trabajando en la educación y en otras áreas por muchos años. Presente. Rincón Peña Anderson Damián. Presente Damián Rincón, Partido de la U. Roar San Antonio. Presente, Partido de la U. Balbuena Ocampo Lady Carolina. Presente Carolina Balbuena, Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Señor presidente, le informo que el llamado a lista ha sido contestado por los 17 honorables concejales del municipio de Zipaquirá y el orden del día se encuentra agotado. Muchísimas gracias, señor secretario. Agotando la sesión siendo las 9:37. Y cita para las 4:30 de la tarde. En el martes, 4:30 de la tarde. Gracias, secretario. Los concejales, de parte de la mesa directiva, el concejal Pozo, quienes habla, el concejal Camilo Calderón, les entregamos un paraguas para que no se mojen en estos climas que están en el municipio de Zipaquirá.